Continuamos en noticias a las 7 a.m. El día de ayer se hizo entrega por parte del PNUD de Naciones Unidas el informe de desarrollo humano para el año 2011-2012. Mide a Guatemala en cuanto a estos indicadores de una lista de 183 países. Nos colocan en la posición número 131, sobre todo con un enfoque bastante enfocados, valga la redundancia, el tema de juventud. Para hablar acerca de lo que arroja este informe de desarrollo humano nacional, hemos invitado acá al estudio a Javier Gramajo. Él es miembro de la red Vanguardia de Guatemala. Muy buen día. Buenos días, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Este informe viene a revelar y a poner una vez más en la agenda mediática y pública lo que ya todos sabemos. Un país sumido en la pobreza, no hay empleo, inseguridad, no hay acceso a agua potable, no hay cobertura de educación, no hay seguro social, en fin, es una lista apocalíptica, podríamos decir así. Pero se hace énfasis también en la juventud. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un latente problema que nos va a estallar aquí a 3-4 años, ni siquiera estamos hablando a décadas, a 3-4 años, jóvenes que se están graduando, pero ¿qué les depara el futuro? Y no solamente jóvenes que no se están graduando, sino jóvenes desnutridos, sin empleo, sin una educación digna. Y es importante, ¿verdad? Y lo que estábamos platicando antes era que la juventud hoy se va a poner de moda, ¿verdad? El tema de juventud se va a volver sexy en los últimos meses y en el último año, por una razón importante. El PNUD, después de 10 años de estar entregando informes a Guatemala, hoy está diciéndole a Guatemala, ojo, tienen el 70% de jóvenes de menos de 30 años, ¿verdad? Que es un ejército, somos casi 4.9 millones de jóvenes que estamos en esa edad, que hoy más que nunca necesitan que el Estado voltee a ver. Hemos tenido un Estado débil, sin políticas de Estado a largo plazo y sobre todo lo que decías, ¿verdad? Que hoy están saliendo muchos jóvenes y de los pocos que tienen acceso a la educación están saliendo y no están consiguiendo trabajo. Entonces tenemos un gran problema y va a ser un estallido social, y ya es un estallido social. Lo que pasó con los normalistas, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello, ¿verdad? Es algo que se ha venido gestando, y si el gobierno no tiene la capacidad y el liderazgo para tomar ese 70% de jóvenes de todo el país, y ayer lo decía muy bien el PNUD, ¿verdad? La diferencia entre ser joven urbano y ser joven indígena es completamente abismal, ¿verdad? Y en muchos municipios, ¿verdad? Lo más interesante que a mí me pareció fue que una de las cosas que el PNUD decía ayer, que la confianza de la juventud está en la familia, en la iglesia, en la escuela, colegio o instituto, y la desconfianza está en el Estado, en el gobierno, en los partidos políticos. Entonces eso realmente viene a revelar lo que ha pasado por mucho tiempo, desde el 86 de los gobiernos democráticos, lo que los jóvenes realmente estamos haciendo. Y esta generación, creo yo, que realmente estamos llamados a transformar de fondo las cosas, porque si no, lo que vamos a tener dentro de 3-4 años, lo que decías, va a ser un ejército de jóvenes, ¿verdad?, que no van a estar capacitados, que no van a tener empleo y que sobre todo van a ser muy propensos a ser parte del crimen organizado de cualquier pandilla. Dice aquí en una nota del periódico que los jóvenes no encuentran trabajo de acuerdo a su formación. Así también lo establecía este mismo informe de la PNUD. Pero vemos también que el mayor porcentaje de jóvenes registra únicamente estudios hasta diversificado. Una gran parte, pero al final estar con estudios hasta diversificado no podría garantizar que un joven tenga un buen empleo, un empleo digno. Actualmente está como de moda, como usted decía, también que la mayoría de jóvenes opta trabajos como por ejemplo un call center, pero estamos diciendo que de igual manera no hay esa relación de preparación con el tipo de trabajo que existe. ¿Qué tipos de trabajos podría optar un joven que únicamente ha llegado en educación hasta diversificado? Es decir, un joven de 20 años que no ha estudiado a nivel superior no puede exigir tampoco una gerencia, por ejemplo. No, pero es importante también mencionar que, por ejemplo, cuando uno va y sale del colegio le piden 3 años de experiencia. ¿Y claro, qué experiencia vas a tener como joven que está saliendo, digamos, a la parte laboral? Y es importante mencionar que Guatemala tiene que identificar los nichos de mercado. Ya no podemos pensar que los jóvenes solo pueden trabajar en call center o en maquilas, ¿verdad? Entonces ahí es donde, por ejemplo, las políticas de Estado que tienen que ir de la mano de lo que nosotros estamos haciendo y lo que el PNUD está presentando, que eso es importante. El PNUD nos está dando de alguna manera una visión estratégica hacia dónde puede ir el país. Nosotros tenemos que ir pensando, por ejemplo, en el INTECAP, que es uno de los mayores, ¿verdad?, nichos y que ha convertido mano de obra calificada. Incluso yo siempre lo digo, el INTECAP es una forma para poder exportar mano de obra, ¿verdad? Muchos jóvenes que se van al extranjero, y lo hablaba ayer el PNUD también, que emigran hacia los Estados
Estados Unidos, ¿verdad? Van con una obra calificada, que tiene una capacitación técnica. Entonces, ya no solo podemos enfocarnos en una educación formal, sino también tiene que ser una educación técnica. Muchos de los jóvenes ya pasaron del límite de estar incluso en edad, ¿verdad? Para estar en un diversificado, y que ya lo hacen incluso bachillerato por madurez y por eso. Entonces, lo más importante que el gobierno tiene que hacer es plantear una línea. Ayer el presidente se comprometía a hacer una ley de la juventud, por ejemplo, ¿verdad? Eso es importante, pero no es eso, que existe una ley de juventud no significa que entonces todos los jóvenes vamos a tener derecho a un trabajo, que todos los jóvenes vamos a tener... ¿Y esos nichos de mercado de los que usted habla, para que haya más ofertas de trabajo para jóvenes, cuáles podrían ser, cuáles deberían de ser los que el gobierno debe de fortalecer para que no se centre únicamente en call centers y trabajos en maquila? Yo creo que importante tiene que ser la parte donde los jóvenes pueden, en la tecnificación de la juventud. Lo decía ayer el PNUD, aquí en Guatemala el acceso a internet ha tenido una creciente del 2000 para acá muy grande. El acceso a teléfono, por ejemplo, entre los jóvenes urbanos e indígenas ha sido muy grande. Entonces la tecnología ha llegado. Hoy se pueden hacer muchas cosas, incluso de servicios. No únicamente tiene que ser un call center o una maquila, sino muchos jóvenes ya están trabajando, por ejemplo, en temas de desarrollo de web, muchas cosas que realmente pueden hacer, pero hacia eso es donde tiene que ir enfocando el gobierno, ¿verdad? Y yo creo que hoy más que nunca, ¿verdad? Y nosotros lo hablábamos, ¿verdad? Cada día es menos presidente Otto Pérez Molina, ¿verdad? Tiene 3 años y medio para poder hacer cosas que realmente vayan en función de que lo que el PNUD está hablando. Y hoy, ¿verdad? La pregunta es provocadora, dice Guatemala, un país de oportunidades para la juventud. ¿Será Guatemala un país de oportunidades? Ahora bien, hablando en el tema de educación, se habla que hay en promedio entre 3.5 4 millones de jóvenes entre los 18 y 24 años de edad aptos para ir a la universidad. Actualmente hay matriculados menos de 300,000. Existe solo una universidad pública en el país, e ir a una de las 3 universidades privadas te puede rondar entre los $400 hasta los $2,000 mensuales. Cifras para el grueso de la población inalcanzables. ¿No valdría la pena traer la discusión que habría la necesidad de crear una nueva universidad pública, ¿no? Yo creo que es importante porque obviamente la Universidad de San Carlos ha sido la rectora, ¿verdad?, de todas las universidades de nuestro país, pero es importante. Uno va a Costa Rica, por ejemplo, hay 22, 25 universidades públicas, ¿verdad?, que realmente están dando servicio y que no se concentra solo en una. Por ejemplo, más de la mitad de los jóvenes, ¿verdad?, lo que decías, y de los que entran a la universidad, ¿cuántos se gradúan?, ¿verdad?, dentro de este sistema. Entonces, el punto principal es que el gobierno tiene que hacer cosas de fondo, ¿verdad? No puede seguir haciendo cosas solo de forma, tiene que hacer cosas de fondo para que los problemas realmente vayan encaminados y que sean solucionados desde un punto de vista de la juventud. Yo lo digo siempre, la juventud, ¿verdad?, el presente que estamos acá, nosotros que estamos aquí hoy en este panel, somos jóvenes y que realmente nosotros hoy tenemos en nuestras manos poder transformar Guatemala. ¿Y cómo hacerlo? ¿Verdad? Una de las cosas que a mí me impactó de este, ¿cómo se llama?, de este reporte del PNUD, hablaba sobre oportunidades básicas, de vivir, aprender, participar y disfrutar. 4 cosas fundamentales para que la juventud de Guatemala se pueda realmente transformar, y son cosas que ellos están diciendo, señores, ojo, porque si no lo hacemos hoy, ¿verdad?, lo que hablamos al principio, 4 años y 8 años y en 12 años vamos a tener un problema social mucho más grande. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el otro lado de la moneda? Quien tiene una maestría, una licenciatura, pero no encuentra trabajo. Y eso digamos realmente que se va a la otra parte, ¿verdad? Obviamente nosotros, y van más o menos 5 o 6 años, España lanzó una convocatoria para 100,000 enfermeras. Guatemala no mandó ni una, hablando español, ¿verdad?, porque no tenían la capacidad técnica para hacerlo. Pero vamos a la parte más importante, que son muchos jóvenes, ¿verdad? Yo conozco a muchos jóvenes, realmente lo que decís, que tienen una maestría o que incluso van al extranjero y ya vienen hacia Guatemala y no encuentran trabajo. Incluso hay gente que está sobrecalificada para trabajar en Guatemala. Entonces, hacia eso tenemos que hacer. Guatemala tiene que concentrar su esfuerzo, y creo yo, ¿verdad?, que el gobierno realmente tiene que tener una estructura para poder tener un trabajo, tener empleabilidad. Nosotros somos de los 10 países del mundo más emprendedores, ¿verdad?, de todo el mundo. Los jóvenes de Guatemala somos jóvenes emprendedores, pero al final lo que emprendemos no tiene sustento, ¿verdad? No dura años y medio, ¿verdad? Entonces eso es importante, pero lo bueno es que por lo menos somos emprendedores, no nos quedamos en la parte. Entonces también tenemos que trabajar en la empresarialidad, ¿verdad?, que la gente vaya teniendo sus propias empresas. Hay cientos de ejemplos en el interior de jóvenes cooperativistas, por ejemplo, ¿verdad?, que han tenido una maestría, que tienen muchos conocimientos, pero encuentran, por ejemplo, en cooperativismo
capitalismo, una forma para poder transformar. Entonces desde ahí también puede el gobierno, porque nosotros no solo podemos hablar de la parte urbana, ¿verdad? También tenemos que recordarnos de ese 68% que son jóvenes indígenas que están en todo el área rural del país.